Muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a la lección número 22 del curso intensivo de Procreate de 0 a 100, donde hoy vamos a pintar una textura más, la textura número 5 de 13. Es que ya son muchas, pero mirad qué bonito está quedando todo así junto. Cuando lo ves así todas las texturas pintadas, la verdad es que es una auténtica maravilla lo bien que está quedando, lo que me está gustando, lo divertido que es y la cantidad de texturas que todavía faltan por pintar. De hecho, hoy vamos a llegar a la mitad, ¿vale? Al ecuador de las pinturas de texturas. Así que si os parece bien, dejo de enrollarme, porque no quiero que la introducción sea muy larga. ¿Y hoy qué vamos a pintar? Pues hoy vamos a pintar para variar algo delicioso. ¿Por qué? Porque me apetece y soy muy goloso y hacía mucho que no pintaba algo bien, algo dulce. Así que hoy vamos a pintar chocolate, pero chocolate con... chocolate, helado de chocolate, pero que además con chocolate fundido por encima. En fin, esto es una auténtica delicia. Uf, qué hambre. Hoy os va a dar mucha hambre hacer este tutorial. Así que bueno, hoy vamos a pintar esto de aquí. Y aunque se ve muy realista y parece así como muy chulo, en realidad va a ser súper sencillo, ¿vale? Después de la textura difícil de ayer, ya sabéis que yo voy cambiando de una difícil a una fácil, una difícil, una fácil. Después de la difícil de la naranja de ayer, que costó mucho, la de hoy va a ser una auténtica, vamos, una tontería, va a ser súper fácil. Así que mejor me callo ya y empezamos a pintar. Como siempre y como pasó en la lección anterior, de momento sigo sin tener cámara cenital, así que lo que voy a hacer es quitar mi cara de aquí, ¿vale? Voy a quitar mi cara... Hombre, tampoco estaría mal, ¿no? Que estuvieras pintando y yo estuviera así mirándote fijamente y además haciendo así. Tengo que grabarme un GIF animado de mi cara haciendo así. Así, con reprobación, como, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Eso seguro que motiva muchísimo. En fin, dejo de decir tonterías, quito mi cara de aquí, la imagen que está aquí debajo subirá que hacia aquí arriba y empezamos a pintar. A ver, dejadme que me organice un momento todo, voy a poner aquí, vale, perfecto, vale, ya está la imagen reemplazando mi cara y vamos a empezar a pintar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como siempre, primero nos vamos a galería. Y aquí tengo preparadita ya, aquí está nuestra deliciosa bola de chocolate. Y como siempre tenéis en la descripción, ¿vale? En la descripción del vídeo tenéis la paleta de colores y el dibujo a línea, ¿vale? Y a ver, la paleta de colores es esta de aquí, ¿vale? Que la he llamado, pues bueno, la he llamado helado, ¿vale? Que es como bastante sencillo. Y luego el dibujo a línea, como siempre, es un enlace a mi Dropbox con un PNG transparente que podéis importar para, no sé, para que lo podáis poner en cualquier aplicación de pintura digital que estés utilizando. En fin, vamos a empezar como siempre. Ya os digo que esto va a ser bastante rápido, bastante rápido. Venga, vamos al lío. Primero, primero capa 1. Le voy a dar a cambiar nombre, nunca me acuerdo dónde está el cambiar nombre, y lo vamos a llamar dibujo. Dibujo, le doy a intro, muy bien, con un dedo hacia la izquierda, le digo bloquear, creo capa nueva, la meto por debajo de la capa de dibujo, pincho en el color de fondo y le vamos... ¡Uy, se me ha olvidado poner el... soy un desastre. El color de fondo, bueno, pues me voy a paletas y me voy a cualquiera de las que teníamos hechas, pues por ejemplo el de la naranja, y pincho la de la esquina de arriba a la derecha. No os preocupéis que a vosotros os lo voy a dar ya perfectamente colocado. Vale, estas cosas solo me pasan a mí, ¿vale? O sea, vosotros no os preocupéis que la paleta de colores la vais a tener bien, ¿vale? De hecho, ya que estoy, venga, la voy a... No, pero ¿qué hago yo con color negro? Espera. Esto de aquí, hago aquí, momento, mantengo el dedo, le digo eliminar y ahora le doy un toque... Vale, ya está. Ya la tengo preparada para exportarla. Muy bien, perfecto. Pues vamos a empezar poquito a poco. Vamos a coger un tono, me vengo aquí a los valores para que lo tengáis. Y vamos a empezar con un tono medio de chocolate, por ejemplo este de aquí es un buen tono de chocolate, es el 81453D y me voy a pincel preciso, máximo tamaño, máxima opacidad, le doy un toque, ahora lo escalo de manera uniforme para que tenga más o menos el tamaño de la esfera que había dibujado, más o menos... Bueno, pues más o menos así, vale, con esto ya vale. Y ahora le doy con dos dedos hacia la derecha para bloquear el canal alfa. Y ya vais a ver qué rápido va a ser esto. Hoy vamos a jugar con texturas. Y vamos a coger, si teníamos este tono, vamos a coger el siguiente tono que es un poquito más oscuro. Y es el 642B2B. Y voy a empezar primero con un salpicadura Jaime. Así ya por la mañana. Por la mañana ya empezamos con salpicadura Jaime y vamos a darle así como unos toquecitos. Que no se ve mucho, lo sé, pero se nota de verdad, ¿eh? O sea, tú al final lo ves.
Bueno, de hecho estoy levantando la mirada y estoy viendo lo que estoy grabando y, hombre, un poco se ve. Genial. Después vamos a coger el siguiente tono, que es este de aquí. Vamos como primero hacia oscuros. Este de aquí es el 0471B1C y en este caso vamos a jugar con texturas. Mira, la arcilla. Vamos a jugar el arcilla. Qué buen pincel es este de arcilla, que lo descubrimos el otro día. Y voy a dar como toques. Bien grande el pincel. Bastante opacidad. Vale, vale. ¿Veis que ya va teniendo como un... Ya va teniendo como sensación de helado de chocolate. Por lo menos un poco. Y ahora nos vamos ya como el tono más oscuro. Vuelvo a darle. Primero con arcilla. Respetando como la zona de oscuridad. Genial, genial. Va teniendo una textura muy interesante. Ahora nos vamos a ir al siguiente tono. Bueno, este tono oscuro es el 270C0F. Bueno, ahora vamos a coger, si este era el tono medio, vamos a ir ya hacia la derecha. Este de aquí, que es un poquito más claro, es el 36355. Y le voy a dar como algún toquecito. Vale. Así, por ejemplo. Bueno, va apareciendo ya algo de chocolate. Algo. Ahora este tono de aquí, que es el BF8377. Uy, cómo me gusta este pincel. Es que me encanta este pincel. Vale. Es que aporta como unas texturas súper buenas. Vale, genial, no está mal, pero ahora vamos a coger el tono más oscuro de todos y vamos a ponerle... No. Oh, piel de zombie, mira, lo tenía seleccionado de la nariz de perro. Piel de zombie, vamos a coger el piel de zombie. A ver. Hombre, de hecho, si lo cojo un momento que me voy al clásico y lo oscurezco un poco más... A ver qué es lo que hace, ¿eh? Hombre, pues hace algo bastante como interesante. ¡Oh! Espera. Espera. ¿Cómo me gusta? ¡Wow! Y si yo ahora cojo este tono medio o el más claro de todos, vamos a coger el más clarito. ¡Wow! ¡Buah! ¡Cómo me gusta! Pero si es que me está haciendo el helado prácticamente ya los pinceles estos. Esto es una maravilla. Pero esto es una maravilla, en serio. A ver, un tono medio. ¡Uf! Venga. Sí. Y un tono aquí, a ver. Vale, pero me gusta muchísimo. ¡Wow! Bueno, está pitando un coche mientras hablo. En fin. Bueno, que lo siento, es que hay mucho tráfico por mi calle. Bueno, no va mal. De hecho, no va nada mal. Vale, ¿qué hago? ¿Capa nueva o juego a fuego? A fuego, qué pregunta. Venga, vámonos a ir mis pinceles. No, mis pinceles este de aquí, porque tengo dos veces mis pinceles. Ay, Dios mío, soy un caos. Bueno, pincel plano. Y voy a empezar como vamos a pintar ya como estas grietecitas que tiene el helado. Pero en la misma capa, ¿eh? Aquí hay una gotita de chocolate derretido, pero bueno, solo lo pintaremos después. Así. Vale, ahora ya es ir como poco a poco. Como ir pintando todas estas... las típicas grietas que tiene el helado. Cuando haces la bola, ¿sabes? Cuando haces una bola de helado, el helado como que se agrieta. Si no queda como muy cremoso, como el que habíamos hecho ya. Pero creo que puede quedar como más interesante si hacemos como las grietas del helado. De hecho, luego subiré a otra tonalidad más oscura, pero vamos a ir como poco a poco.
Vale. Vale, vamos a ir poco a poco, ¿eh? Ya os digo, con paciencia. Si queréis y no os atrevéis, lo podéis hacer en una capa nueva. Todas estas grietitas. A ver, yo es que me las voy a inventar. He marcado alguna, pero básicamente me las voy a inventar todas. Poco a poco, grietita a grietita. Vale, ya va apareciendo algo. Faltan luego las luces, ¿eh? A ver, si os parece bien, para que el vídeo no sea muy largo, voy a poner todo esto a cámara rápida, ¿vale? A ver, lo estoy diciendo yo ahora y me va a tocar pintarlo, pero me refiero, no voy a hablar, porque veis todas estas marquitas que he hecho por aquí, pues las voy a pintar exactamente como he hecho con el pincel, ¿vale? Y cuando tenga todas estas rayitas de aquí, incluso esta grieta, ¿veis que hay como una grieta aquí grande, grande, grande? La voy a pintar también con oscuro. Cuando tenga todas estas grietecitas pintadas, vuelvo a hablar y os explico cómo hacer un poquito los brillos, ¿vale? Venga, vamos a ponerlo a cámara rápida. Bueno, vale, perfecto. Ya está más o menos hechas como estas rayitas de aquí. Y ahora lo que voy a hacer es con la goma de borrar, voy a como a intentar hacer que el bordecito se meta un poquito, por ejemplo, aquí. ¿Vale? O aquí, en los... como que cada vez que hay una grietecita, que se meta un poquito hacia adentro el chocolate. ¿Vale? O aquí, mira, esta es muy buena. Ah, sí, me meto, salgo. Redondeando un poquito las curvitas. O aquí, me meto, salgo. Salgo. Vale, esto le da como, no sé, como un poco de volumen, ¿no? A la cosa. Vale, genial, no va nada mal, no va nada mal. A ver, ahora voy a coger como el tono más clarito, incluso súper, súper claro. Salpicadura Jaime. Buen tamaño. Buena opacidad. Le voy a dar como unos toques. Más que nada para acentuar un poquito la sensación de textura, de rugoso, ¿vale? Vale, genial. Y ahora vuelvo a coger el pincel plano. Y lo que voy a hacer es, en alguna parte, bajándole la opacidad, es, por ejemplo, en los bordecitos. Bueno, de hecho, este dibujo lineal ya lo voy a quitar. En los bordecitos donde hay unas grietas, en la parte de arriba, por ejemplo, intentad aclararlo un poquito, más que nada para que tenga volumen. ¿Ves? Por ejemplo, aquí, este trocito de aquí. Voy a hacer un poquito más grande el pincel. O sea, aclarad algunas zonas siempre de la parte derecha de las grietas,
porque es de donde viene la luz, ¿vale? A ver, esto ya es como intentar meterle un poquito de volumen. De momento ignoro completamente el dibujo a línea, que luego lo cogeré, ¿vale? Para hacer el chocolate derretido y tal. Pero veis que, bueno, que se note mucho la pincelada no me importa. Vale, vale. Es más, incluso aquí le voy a dar como... No, estoy demasiado... Voy a bajarle la opacidad. Voy a aclarar un poquito, como si dijéramos, la partecita de aquí, como que es el bordecito. Como para acentuar todavía más la rotura del borde. Vale, genial. Y ahora todo esto lo hemos hecho todo en una misma capa. En una capa nueva, con el color más oscuro, voy a acentuar... A ver el pincel, Jaime, esto es experimento total. No lo hace mal. Y como estoy en una capa nueva, puedo jugar, que luego ya lo quitaré. Si no me gusta, lo quito. Vale, oye, pues me gusta mucho como le da un toque bastante bueno. Le da un toque como de hielo, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer ahora es, como me he salido por aquí por fuera, lo que hago es, le doy un toque, le digo máscara de recorte para que no se me salga por fuera de nada de lo que ya había pintado y combino hacia debajo. La verdad es que ahora sí que da la sensación de que está frío, de que tiene hielo. Me está gustando mucho cómo va quedando esta textura. Bueno, hago visible el dibujo a línea y si os parece bien vamos a pintar el chocolate derretido. Vaya. Pues sí, están llamando a mi puerta. Lo siento. A ver, voy a abrir, a cortar el vídeo y sigo pintando chocolate. Hasta ahora. Bueno, vale, ya estamos aquí y vamos a pintar en esta capa nueva de aquí arriba, ¿vale? Y vamos a darle con un tono... ¿Veis que en la paleta de colores tengo como estas tonalidades? Vamos a coger este tono de aquí, que es el tono medio, que es el 340C07, y lo voy a pintar utilizando un pincel preciso con un color plano de momento en esta capa. Y luego borraremos los bordes, aplicaremos... Bueno, vamos poco a poco, ¿vale? Primero, color plano por toda la superficie de nuestro chocolate derretido. Vamos allá. Entonces, bueno, vamos a ver. Lo que voy a hacer es, voy a duplicar esta capa, ¿vale? Duplico la capa de abajo, le digo aquí en tono saturación brillo, le voy a bajar el brillo bastante. Bueno, de hecho voy a hacer invisible la de arriba para que lo veáis, ¿vale? Que sea más o menos así. Y entonces ahora hago visible la de arriba, cojo la de abajo, le aplico un desenfoque gaussiano y lo voy a mover un poquito. Como así. Más o menos así, ¿vale? Y hay que bajarle muchísimo la opacidad, ¿eh? Mucho. Solo es para que tenga un poquito de volumen nuestro chocolate, pero que no sea súper negro, ¿vale? Vale, bastante bien, y todo esto lo voy a borrar.
Todo esto que se sale por fuera, vamos a borrarlo, que no nos interesa absolutamente para nada. Lo que quería era que tuviera como un poquito de sombra hacia la parte izquierda, ¿vale? Para darle volumen, más que nada, a nuestro chocolate. Vale, va bastante bien, va bastante bien. Cojo la capa de arriba, bloqueo canal alfa y ahora vamos a empezar como a dar un poquito como los brillos, ¿vale? Empezamos por esta siguiente tonalidad de aquí arriba, que es la 522626 y con un pincel plano, perdón, con un pincel preciso, habrá que difuminar seguro, pero voy a darle como... Voy a empezar ya como a dar un poquito de volumen. Vale, voy a difuminar con el dedo. Vale. Vale, genial. Ahora voy a coger... Esta tonalidad es buena. Esta es muy buena para hacer reflejos en el chocolate. El AB9AAC, capa nueva. Nos vamos con pincel plano, perfecto. O sea, pincel preciso. Y voy a pintar... Perfecto, sin levantar el dedo o el stylus de la pantalla. Porque veis que ahora estoy trabajando. Si suelto y vuelvo a pintar, me hace un doble pintado, ¿vale? Entonces, no levantéis el stylus o el dedo de la pantalla. Por lo menos en estas partes que estamos trabajando ahora, ¿vale? Así. Vale. Vale, poco a poco. Vale, esto lo voy a fundir. Esta doble exposición la voy a fundir así. Genial. Vale. A ver, voy a perfilar un poquito esto. Así esta curvita. Es que me interesaba que hiciera bien esta curvita de aquí. Vale, wow, es que le da un puntazo brutal. Vale, 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 vale. Me está gustando mucho, mucho, mucho. Ahora este tono de aquí. Difuminando. Oh, es que fijaros que es que en cuanto le metes 4 nada, es un pequeño detalle. Voy a difuminar esto un poquito. Ahora cuando quite el dibujo a línea lo veré mejor. Vale, y ahora con blanco puro, en una capa nueva, voy a pintar esto de aquí así. Vale, así más o menos. Y ahora con el dedo voy a difuminar, perdón. Cuando pasa esto, ¿veis estas marcas? Es que estaba con un tamaño de pincel demasiado grande y no lo interpreta bien Procreate. Vale, voy a fundir como un degradado. Si alguna vez os pasa, simplemente cambiad el zoom o el tamaño del pincel y ya se corrige.
Vale, genial. Vamos a darle algún toquecito. Vale, voy a quitar ya el dibujo a línea. Ya me molesta mucho. No, no le voy a meter máscara de recorte porque entonces me hace la opacidad y no queda bien. De hecho, lo que voy a hacer es, con cuidado, voy a borrar por donde no quiero que manche de blanco puro. Ahora fundiré bien, pero más o menos así. Lo que voy a hacer ahora es bajarle un poquito la opacidad a un 75%, está bastante bien. Combino hacia debajo y ahora con el dedo voy a difuminar alguna parte que haya quedado un poco rara. Por ejemplo, esta de aquí que ha quedado rara, pues difumino. Como que arrastro hacia debajo, ¿vale? Vale, esto de aquí ha quedado también un poquito extraño. Voy a matar este final, como a difuminarlo un poquito. Vale. Sí, bastante bien. Fundo esto un poquito. Vale, wow, qué pinta tiene este chocolate, ¿eh? Va teniendo una pinta deliciosa. Vale, faltan varias cosas. La primera de ellas, bueno, voy a empezar ya como a meterle, bueno, esto lo voy a combinar ya hacia debajo, todo en una sola capa. Y voy a meterle en alguna capa nueva algún brillito más pequeñito. Por ejemplo, aquí. Vale. Por ejemplo, voy a bajar la opacidad. Voy a hacer como algún brillo que venga así, por ejemplo. Sin levantar el dedo, de la pantalla. Y ahora voy a difuminar esto. Por ejemplo, aquí. Aquí voy a hacer así. Como que hay un reflejo de, yo qué sé, de algo de la habitación o algo. Aquí le voy a meter un poco más de brillo. Vale, ya es como intentar conseguir un poco, no sé, como de volumen, de brillo, de yo qué sé, algunas cositas así. Vale, perfecto, combino hacia debajo
para poder arrastrar bien ahora el color por aquí, que se habían quedado unas cosas un poco extrañas. Vale. Vale, ¿qué falta? Pues faltaría darle como un chocolate muy oscuro, como una sombra. De hecho, eso lo voy a intentar hacer con el pincel extra suave. Voy a probar a ver un momento. Voy a bajar la opacidad. Por ejemplo, así. Genial. Y ahora me vengo aquí a la capa de abajo, creo una capa nueva. Y con cuidado voy a dar como algunos toquecitos por aquí, bajándole bastante la opacidad. Vale, para que no se note tanto corte entre la sombra y el chocolate, ¿vale? Como para integrarlo un poquito. Pues así. Aquí que tenga un poquito de... como de volumen la sombra, la gotita. Vale. Vale, genial. Voy a borrar esta parte que me ha salido de aquí. Vale, la voy a hacer visible o invisible para que lo veas cómo integra. De hecho, podría bajarle un poquito no, el desenfoque gaussiano no. La opacidad un poquito. Un 80. Un 80%, ¿vale? Fíjate cómo integra, ¿vale? Ahora ya sí, combino hacia debajo. Combino hacia debajo. ¡Wow! ¡Wow! Nuestro helado de chocolate, qué buena pinta tiene. Pues esto ya prácticamente está, ¿eh? A ver, qué chulo el chocolate aquí. Bueno, combino hacia debajo, hago visible la capa de dibujo, creo una capa nueva, me vengo por aquí debajo y vamos a hacer la sombra. Esto ya está prácticamente terminado. Vamos allá, poco a poco, a ver. Primero unas... Ah, mira, estoy con un marrón. Bueno, da igual que sea un marrón, luego le pondré un negro. Con un marrón. El mismo marrón que habíamos utilizado para hacer la sombra del chocolate, ¿vale? Sobre el helado. Voy a poner así. Ahora voy a fundir bien. Vale. Y ahora con negro puro, ya no con marrón, sino con negro puro. Vamos a enfatizar un poquito la sombra. Para que lo de siempre, ¿no? Para que pese, para que nuestra bola pese. Quito el dibujo a línea. Vale, pues como mucho en esta capa de aquí voy a coger un momento para hacer nada, un poquito de luz indirecta en alguna zona. Por ejemplo ahí, ¿vale? Para enfatizar un poquito la parte... la parte de la izquierda, ¿vale? Que no quede tan oscura. Vale, genial. Vale, es que ya veis que son como pequeños tracitos que luego quedan bastante bien. Y bueno, lo que voy a hacer, que hacía ya varias texturas que no lo hacía, voy a duplicar esta capa. La capa de abajo, le quito el bloqueo del canal alfa y le vamos a meter un desenfoque gaussiano. ¿Por qué? Pues porque a mí las cosas de chocolate y los dulces en general me encanta que tengan como este halo de... es que es mucho más delicioso así que así. O sea, es que es mucho más delicioso así. Fíjate, ¡buah, qué bonito! Vale,
combinamos hacia debajo, hago invisible el color de fondo y ahora le damos a compartir PNG. Y una vez que hemos exportado nuestra deliciosa bola de chocolate de helado de chocolate, vuelvo a hacer visible el color de fondo, me voy a nuestra galería. Aquí estamos en nuestra galería, abrimos nuestra retícula 5x5, que cargue esto, vale, ya estamos aquí, y lo que voy a hacer es, como siempre, hago visible aquí arriba del todo la cuadrícula, creo una capa nueva y la pongo por debajo de todas las que hemos creado, y ahora vamos a importar nuestra bola de helado de chocolate. Vamos allá. Vale, una vez que la hemos importado, como siempre se ve enorme, súper grande, pero ahora la vamos a escalar para que encaje con el tamaño de todas las bolas. De hecho voy a hacer lo de siempre, ¿eh? Me vengo aquí a las primeras y la voy a mover. Como es uniforme, vale, genial, genial, pues ya es del mismo tamaño. Y ahora ya me voy a esta parte de aquí, la hago grande, la pongo en su sitio. Anda, están las dos de chocolate. Bueno, ha dado casualidad. De todas formas, luego igual muevo un poco y reordeno las cosas para que no coincidan muchas temáticas. Pero, ¡guau! ¡Qué bonito! Le voy a quitar la cuadrícula. ¡Buah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh! Se me ha olvidado hacer una cosa. ¿Sabéis qué es lo que se me ha olvidado? Meterle luz reflejada. Un segundo. Un segundo, ¿eh? Nada, un poquito solo, ¿eh? Vale, más o menos así, pues ha quedado muy bonito. Ahora me gusta muchísimo más. Qué chulo, qué bonito, cómo me está gustando. Y con vuestro permiso voy a poner la cámara, a ver si lo encuentro aquí. Vale, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues aquí estamos. ¡Wow! Qué bonito está quedando este reto. Me está gustando muchísimo, es divertido, es como que cada textura cambia completamente. Es que es totalmente diferente una de la anterior. Y la verdad es que tengo muchísimas ganas de ver cómo avanza vuestro reto de 5x5 y ver qué texturas vamos a pintar a continuación. En fin, no me enrollo mucho más porque no quiero que los vídeos estos sean muy largos y al final se me van siempre casi a 40-45 minutos. En fin, bueno, me despido ya, no me enrollo mucho más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si te ha gustado lo que has visto, por favor, dale al like. Si no estás suscrito al canal, suscríbete al canal, que me ayudas muchísimo. Y ya si me quieres ayudar mucho más, pues abajo del todo en la descripción del vídeo también tienes el enlace a mi Patreon. En fin, me despido ya, ha sido una textura deliciosa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho estos días y hasta luego.